Estamos nuevamente aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga. Kadosh Baruj Hu sea con todos ustedes allá en las naciones. El Santo de Israel les bendiga. Bien, hermanos, hermanas, aquí allá en las naciones, ahora traemos una poderosa palabra del Eterno, la poderosa semilla de la palabra de Yahweh. Traemos un mensaje acerca del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh. Vamos a ponerle por título, si usted quiere, ahí póngale, movidos por el Ruach HaKodesh, o movidos por el Espíritu de Santidad. Entonces, vamos a ver, porque es una frase que sí viene aquí en la palabra, se utiliza mucho en el ámbito cristiano, y hablan de ser movidos por el Espíritu. Pero ¿qué es ser movido por el Espíritu? ¿Quiénes son movidos por el Espíritu? ¿Cómo saber si alguien está siendo movido o no por el Espíritu? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo saber si yo estoy siendo guiado, movido por el Espíritu? Entonces nos vamos a dar cuenta a través de la palabra del Señor. Movidos por el Espíritu. Es decir, significa esto que el Espíritu nos impulsa, que el Espíritu nos da esa acción a hacer algo. Eso es ser movidos en el Espíritu. Algunos malinterpretan esto de movido en el Espíritu y dicen, es que oí una voz que me dijo, haz esto, y va y lo hace, aunque no corresponde o aunque no está de acuerdo con la palabra. Ellos dicen que son movidos por el Espíritu. Pero ¿cómo saber si alguien fue movido o no por el Espíritu? Bien, vamos a poner primero como base que para que alguien diga que es movido por el Espíritu, tiene que ser comprobado con la Biblia, con la palabra del Eterno. ¿Ok? Y no solo con la palabra del Eterno, sino con su vida. De nada sirve que conozcas la palabra del Eterno si no llevas a cabo los mandamientos del Eterno, lo que Él te dice. Entonces, pero el Espíritu es una persona, es el mismo Elohim manifestado en espíritu, pero el espíritu nunca está quieto. El espíritu siempre se mueve. El espíritu, como él está siempre en movimiento, quiere que sus hijos, que sus hijas, ¿verdad?, que sus siervos, que sus siervas estén en movimiento. Vamos a ver eso como claramente lo expresa la Torá, la palabra, en Génesis capítulo 1, váyase ahí, Génesis capítulo 1 y el versículo 1, dice, 1 y 2, dice así: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El Ruach HaElohim, el espíritu de Elohim, se movía sobre las aguas. ¿Qué hacía el espíritu? Se movía. Aquí usted va a ver la revelación del mismo espíritu que nos las está dando en este momento. En la palabra, al leerla, dice que el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Recuerden que la palabra tiene dos maneras de verse, de entenderse, en lo natural y en lo espiritual. En lo natural estaba la tierra, esta bola grande, conocida como la tierra, ¿verdad? Y rodeada de aguas alrededor, dice aquí, y sobre ellos se movía el Ruach de Elohim, el Espíritu de Santidad, sobre la faz, es decir, por encima de las aguas, se movía. ¿Se movía dónde? Sobre las aguas. ¿Qué son las aguas en la palabra? Las aguas habla de gente, de personas, de muchedumbres de aguas, de mares, de personas. Cuando la palabra habla en lo espiritual, a veces, por ejemplo, usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis, que a veces dice que, por ejemplo, la ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? Estas aguas representan a personas. Quiere decir que es grande extensión de multitud de personas sobre estas aguas. Entonces,
¿Qué dice aquí? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Se mueve. Cuando un hijo del Eterno, cuando un creyente en el Señor, cuando uno que anda buscando el Eterno, tiene el Ruach HaKodesh en su vida, es movido. No está apático, no está paralizado, no está, ¿cómo se llama? No se encuentra retenido. El Espíritu vino a dar libertad. Dice la palabra, donde está el Ruach del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? Nosotros no estamos atados ni retenidos, ni sometidos por nadie. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Y para qué nos da libertad el Señor? Para que nos movamos. ¿Para que nos movamos a qué? Para que nos movamos en su obra, en su reino. El Espíritu del Señor se mueve sobre la faz de las aguas, sobre las personas, sobre los hijos del Eterno. ¿Para qué? Para impulsarlos, para darles la energía, para que se muevan a hacer la obra del Eterno aquí en la tierra. Para que se muevan a caminar en los caminos del Señor y para que se muevan en la obra del Señor, a extenderla, a hacer la obra que Él nos ha mandado aquí en la tierra. Pero una persona que no tiene el Ruach HaKodesh, que no tiene el Espíritu de Santidad, una persona que no anda entregada al Señor, que no anda en comunión, no va a ser movida por el Espíritu, aunque crea ella misma o él mismo que es movido por el Espíritu. Muchas veces malinterpretamos esto. Entonces eso se usa mucho en los ámbitos cristianos. Me movió el Espíritu a hacer esto, o me movió el Espíritu para danzar, o me movió el Espíritu para cantar. En algunos casos puede ser cierto, pero en la mayoría de los casos no es cierto. Esto está comprobado. ¿Por qué? Porque el Espíritu le es dado a aquellos que obedecen al Eterno. Sí, en el libro de Hechos, vayas a ver Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, ahí vamos a encontrar. Hechos capítulo 5. Y si no me equivoco, es el versículo 32. Sí es, entonces dice ahí, dicen los apóstoles, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, o sea, de Elohim, y también el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu de Santidad, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Es decir, hermano, hermana, el Espíritu del Señor le es dado a los que le obedecen. Una cosa es cuando hemos sido sellados, cuando recibimos al Señor, y otra cosa es cuando nos es dada la plenitud del Espíritu. Y la plenitud del Espíritu les dada, el Ruach HaKodesh les es dado a aquel que le obedece. Miren, muchos dicen, no, es que tengo, el Espíritu está fluyendo un poquito en mí, el Espíritu está en mí un poco. No puede estar un poco, porque la palabra es muy clara. No puedes tener poquito del Espíritu, no. O tienes el Ruach HaKodesh o no lo tienes. Eso es muy claro en la palabra del Señor. Porque la palabra dice así, que todos los que son guiados por el Señor, por el Espíritu, estos son hijos del Eterno. Entonces, si yo no soy guiado por el Espíritu, yo no tengo el Espíritu. Entonces, ¿quién me está guiando? Todo lo que yo hago, sea de palabra o de pensamiento o de hecho, eso yo lo tengo que hacer para el Señor. Y cuando yo empiezo a hacer cosas que no convienen, cosas que van en contra de la palabra, por ejemplo, si yo digo que estoy siendo movido por el Espíritu, pero me comporto de una manera en la congregación y fuera en la calle me comporto de otra manera, no estoy siendo movido por el Espíritu. Aunque yo aquí ore por alguien y sea liberado, eche fuera un demonio, sane un enfermo aquí en la congregación, y después por allá vaya a hacer otras cosas en contra de la palabra, a pecar o a hacer maldad, ¿verdad? O a desobedecer al Señor. Entonces muchos piensan, no, es que ese siervo, esa sierva es movido por el Espíritu.
Porque mira cómo sanó al enfermo, mira cómo libertó al cautivo, mira cómo echó fuera a los demonios. Eso no es un testimonio válido para decir que es movido por el Espíritu. No. Una persona que es movida por el Espíritu verdaderamente, lo primero que va a hacer es someterse al Señor. Dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Ajá. ¿Qué va a querer hacer la persona? Guardar la palabra del Eterno, obedecer los mandamientos y caminar en la Torá, en la Biblia, en la palabra. Entonces, esa persona puede decir que está siendo guiada por el Espíritu. Pero si yo veo la Torá, la palabra, la leo y oigo los mensajes del Señor, y yo sí oigo, sí leo, pero me importa un soberano cacahuate hacerlo o no hacerlo, entonces no estoy siendo yo movido por el Espíritu. El Espíritu te va a mover a obedecer. ¿Por qué? Dice la palabra que el Espíritu le va a ser dado a los que le obedecen al Eterno. Y muchos están creyendo que tienen el Espíritu, pero no lo tienen. Que están siendo movidos por el Espíritu, pero no están siendo movidos por el Espíritu. Cuando tú, lo primero que te da el Espíritu a ti, lo primero que te mueve el Espíritu es a no pecar, a apartarte de la maldad. Él te mueve a dejar todo aquello que se llame pecado, maldad, iniquidad, rebelión, transgresión contra el Eterno. Él te da el poder para luchar contra eso. Pero cuando yo ya no lucho contra eso en el poder del Espíritu y me acomodo a seguir en la maldad, en el pecado, solapando, haciendo, etcétera, entonces quiere decir que yo no estoy siendo movido por el Espíritu. A mí el Espíritu, cuando tú vengas a mí y me digas que estás siendo movido por el Espíritu, pero tu vida no concuerda con la palabra del Eterno, tú no estás siendo movido por el Espíritu, estás siendo movido por el otro Espíritu. El contrario. ¿Está entendiendo? Porque cuando somos movidos por el Espíritu anhelamos. ¿Qué anhela el Espíritu? Anhela las cosas del Espíritu. ¿Qué anhela el Espíritu? Anhela las cosas del Eterno. ¿Qué anhela el Espíritu? La santidad. ¿Qué quiere el Espíritu? La pureza. ¿Qué quiere el Espíritu? La humildad. ¿Qué quiere el Espíritu? La mansedumbre. ¿Qué quiere el Espíritu? El amor. ¿Qué quiere el Espíritu? La misericordia, la comprensión, la compasión, la piedad, el sometimiento y la sujeción del ser humano a los mandamientos del Eterno. Eso es a lo que nos mueve primero el Espíritu. Amén. Bueno, entonces vamos a ver algo acerca de cómo el propio Señor fue movido por el Espíritu. Vaya usted a ver Mateo capítulo 4, Mateo 4 y el versículo 1. Mateo 4:1 dice así, hablando de Yeshua. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí no fue una ocurrencia de Yeshua de que fue y se metió al desierto ahí para ser tentado por el diablo. No. El mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué? Porque ahí tenía en la naturaleza humana de Yeshua que demostrar que era obediente al Eterno, que demostrar que era obediente a la palabra. Entonces, a veces somos metidos al desierto nosotros por el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para probar si verdaderamente estamos sometidos y obedecemos al Señor, a su palabra, y nos mantenemos firmes en santidad. Porque una persona luego es metida al desierto y empieza a quejarse y empieza a ya no ir a la congregación y empieza a dejar al Señor. ¿Qué quiere decir? Que no estaba firme.
No estaba siendo movido por el Espíritu. Cuando tú eres movido por el Espíritu, tú no reniegas, ni maldices, ni te vas, ni nada. Sigues al Señor firme en toda circunstancia. Esa persona está siendo movida por el Espíritu, porque esa prueba va a pasar, esa situación va a pasar, y lo que quiere el Espíritu es hacerte más fuerte. ¿Me estás entendiendo? Que te hagas poderoso en batalla, que venzas el pecado y la maldad. ¿Me estás entendiendo? Porque ¿cómo puedes ser aprobado si no eres probado? Si no hay un examen. ¿Cómo? Dice la palabra que Yahweh prueba los corazones. Entonces, si nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, empezamos a obedecer, entonces el Espíritu de santidad nos es dado. Y la palabra dice que el Espíritu no nos es dado por medida. O sea, no dice, te voy a dar poquito ahorita y te voy a dar después, tantito más y te voy a dar más y más. No, la palabra dice que el Espíritu no es dado por medida. Es decir, te sometes y tienes al Espíritu o no lo tienes. Tienes al Espíritu de santidad o no lo tienes. No estás lleno, no tienes la llenura. Tú tienes la llenura del Espíritu, tú eres movido por el Espíritu. No es evidencia de alguien que dice que es movido por el Espíritu porque ora por enfermos y se sanan y porque echa fuera demonios. Esa no es una evidencia clara de que sea movido por el Espíritu. El ser, la persona, el Hijo del Eterno, el siervo del Eterno, el creyente en el Señor verdadero, el discípulo verdadero del Señor, es movido. ¿Y sabes que es movido por el Espíritu? Cuando busca una vida de obediencia, de santidad, de entrega, de compromiso, de sumisión, de sujeción al Eterno, con temor, temblor reverente ante Él. Ahí te das cuenta cuando verdaderamente esa persona es movida por el Espíritu. Y si esa persona anda en ese testimonio de santidad y de obediencia, entonces es movido por el Espíritu a hacer milagros, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Pero una cosa no puede estar separada de la otra. Tiene que ser nuestra vida personal testimonio, sometimiento al Eterno en obediencia, y después te mueve a hacer milagros. Pero si nada más hago milagros, si nada más oro por los enfermos, si nada más llevo la palabra y evangelizo, pero mi vida personal está en pecado, está mal, entonces no quiere decir que yo no fui movido por el Espíritu. Cuando yo soy movido por el Espíritu y voy a evangelizar, yo soy movido por el Espíritu, no voy a evangelizar para que vean que ando evangelizando, ni para que digan que soy un gran siervo. Voy porque me interesa esa alma que se salve y no se vaya a perder. ¿Me está entendiendo? Eso es movido por el Espíritu. Hay ministros y ministras y siervas del Señor que lo que quieren es las luces, el reflector. Entonces hay que dejar eso, hay que cambiar. Si buscas la fama, si buscas que te vean, que seas el que destella en todo, entonces quiere decir que no está siendo movido por el Espíritu. Cuando el Espíritu de santidad nos mueve, no hay soberbia, altivez ni orgullo. Tú sabes que no eres nada ni nadie delante del Eterno y que solamente puedes hacer las cosas por su voluntad y porque nada podemos hacer separados de Él. Pero a la misma vez sabes que eres mucho porque te dio mucho valor. Con su propia vida pagó el precio por tu vida. Nos tasó en su mismo valor, nos ama tanto, entonces valemos tanto. Dice la palabra, dijo Pablo, en Atenas, cuando vio que el pueblo de allá de Atenas estaban entregados a la idolatría, tenían muchos ídolos, entonces fue y les predicó ahí y les dijo, hay un nichito que tienen para una persona, para un Dios ahí, y dice ahí el Dios no conocido. Pablo aprovechó que decía en ese altar que tenían ahí, el Dios no conocido. Tenían muchos dioses y había un altar ahí vacío que decía el Dios no conocido. Y Pablo aprovechó y dijo,
de este Dios no conocido es del que les voy a hablar a ustedes. Y les empezó a hablar y en una parte dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, de Él viene la vida. Y nos movemos, podemos hacer cosas por Él. Y en Él somos lo que somos por Él nada más. Entonces cuando una persona vive una vida de humildad, vive una vida de mansedumbre, vive una vida de santidad y de pureza, vive una vida que vence la tentación y el pecado, porque todos vamos a tener tentación y pecado, vencemos la tentación, vencemos el pecado. Entonces cuando uno vive en esa vida, tú puedes decir, ese o esa está siendo movido por el Espíritu. ¿Entiendes? ¿A qué te va a mover el Espíritu? ¿A vivir una vida de santidad o no? ¿A vivir una vida de pureza o no? Por eso es que el Espíritu les es dado a los que le obedecen. No necesitamos tener primero el Espíritu de santidad para obedecerle al Señor. Tenemos nuestro libre albedrío para decidir voluntariamente obedecerle. Amén. Y cuando yo decido obedecerle, entonces me es dado el Espíritu. Cuando yo me empiezo a sujetar y tengo mis luchas, me es dado el Espíritu para vencer. Porque está viendo que yo estoy decidido a vencer el pecado y la maldad. Y dice, sus fuerzas no pueden. Pero yo estoy viendo la intención de su corazón que quiere dejar de pecar y te da el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, te da el poder, te mueve con poder y vences el pecado, vences la tentación. Pero para eso hay que estar leyendo la palabra, orando, estar fuerte espiritualmente, porque un debilucho espiritual es vencido y va a caer en la tentación, en el pecado. Y después va a querer apartarse del Señor, no va a querer arrepentirse, etc. Entonces hay que saber cuando una persona es movida por el Espíritu. Mire, hermano, hermana, cuando venimos aquí y alabamos al Señor, a Él le agrada cuando lo hacemos con un corazón sincero, verdadero. Amén. Pero muchas veces la persona no danza ni canta, no está siendo movida por el Espíritu. A veces está siendo movida por pura rutina que tiene que hacerlo. La persona que está movida por el Espíritu es libre. Si quieres danzar, eres libre. La persona que no tiene el Espíritu no está todavía libre, entonces se somete y le da pena y le da vergüenza. Y David, no, recuerdan que David, el siervo David, el rey David, danzó con todas sus fuerzas al Señor. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú tienes el Espíritu, cuando tú eres movido por el Espíritu, vas a hacer todo para la gloria del Señor. Amén. Ya sea de palabra o de obra o de pensamiento, todo lo vas a hacer para la gloria del Eterno. Entonces ahí te vas a dar cuenta que esa persona es movida por el Espíritu. Pero si tú ves a alguien y que tiene una apariencia de piedad y que hace milagros o prodigios, pero lo ves haciendo cosas que no convienen en otro lugar o en otro lado, tú te vas a dar cuenta que esa persona no está siendo movida por el Espíritu. Tú me puedes decir, pero entonces ¿por qué hace los milagros, las maravillas, los prodigios? Esa no es evidencia de que anda en el Espíritu. Yeshua dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos muchos enfermos, hicimos milagros, maravillas y prodigios en tu nombre. Dice, y yo le responderé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Y habían hecho milagros, habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, habían profetizado. Y se paran delante de Yeshua y le dicen, mira todo lo que hicimos, Señor. Dice, ¿y ustedes quiénes son? Les dijo Yeshua, nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? Porque Él no mira lo de afuera, lo exterior, Él mira el corazón. Eso es lo primero que le importa. Y entonces muchos están equivocados y piensan, es un mover del Espíritu. Ese es un mover del Espíritu.
Ahora hay mucho movimiento del Espíritu. Hay unos que dicen, lo tocó el Espíritu y se empieza a revolcar y a hacer cosas que no son. Es que está llenándose del Espíritu, es que está en el Espíritu. No. Si tú no tienes discernimiento, vas a creer que es movimiento del Espíritu y todos los demás van a creer que es movimiento del Espíritu. Por eso así se han hecho movimientos que no son del Espíritu de santidad. ¿Cuándo has visto en la Biblia que cuando alguien recibía el Espíritu de santidad se revolcaba y aullaba y gritaba y hacía como perro, como salen muchos ahí en videos, y brincaban y cargaban a uno camamache y todo eso en la espalda? Y cuando estaban movidos por el Espíritu, ¿cuándo has visto que alguien se tenga que vestir de Batman o de Superman, un pastor para predicar? Porque fue movido por el Espíritu y para que la gente se sienta a gusto. ¿Usted cree que eso es? Hay que tener discernimiento, porque recuerden que dijo Yeshua, aún los escogidos, si fuera posible, serán engañados. No todo lo que se mueve del Espíritu de santidad en las congregaciones y en los ministerios. Está hablando ahorita el espíritu profético que está en mí. Mi atalaya te está diciendo que abra los ojos y los oídos, que extienda tu discernimiento, que busques al Eterno para que no seas engañado aquí y en las naciones. Dicen, fue movido por el Espíritu. Hay movimiento que sí es del Espíritu, pero hay otro que aparenta que es del Espíritu, pero no lo es. Aparenta que es del Espíritu, pero no lo es. A veces dicen, ese hombre, esa mujer fue tomada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque está hablando en lenguas. Escuchen lo que dice la palabra, hablar en lenguas. ¿Qué es hablar? Vamos a ponerlo en esta manera. ¿Estamos hablando en español ahorita, sí o no? Bueno, hablar es que yo les digo muchas frases, muchas palabras, ¿verdad? Diferentes. Eso es hablar y darles a ustedes un concepto de algo. Pero si yo me agarro a hacerle les estoy hablando en español. Bueno, el hablar en lenguas es lo mismo. El hablar es hablar, pero en otras lenguas. Pueden ser lenguas de aquí de la tierra, pero que no conocemos nosotros, que somos mexicanos, que hablamos en español. O pueden ser lenguas angelicales. Pero hablar es una cosa. Ahora, si yo digo poquitas lenguas, todavía no empiezo a practicar las lenguas. Pueden ser lenguas del Espíritu de Santidad, pero es hablar. ¿Me entiende? Usted va a ver, por ejemplo, ahí, muchas veces no es ni un demonio, muchas veces es la emoción de la persona nada más que quiere hablar, pero como no puede, ¿verdad? Como no se ha metido bien con el Señor, entonces no ha sido llenada del Señor. Entonces, quiere aparentar también que habla lenguas y hacer algo. Y hablar, pero no es la lengua del Señor. Puede ser que sea su propia carne que quiere hacerlo. ¿Me está entendiendo? Y eso es natural, es normal en alguien que no conoce, va empezando apenas y ve que los demás hacen eso. ¿Ok? Por ejemplo, hablar en lenguas es hablar como si habláramos en nuestro idioma, pero hablar otras lenguas que no entendemos nosotros, que pueden ser de otras naciones o pueden ser de ángeles. Dice Pablo que hay lenguas angelicales y lenguas de aquí de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero el que entiende todas las lenguas es el Eterno. Y cuando tú hablas para Él. Y cuando tú hablas en lenguas te edificas a ti mismo. Eso es hablar en lenguas. Alguien se empieza a ver, y usted va a ver en muchos ámbitos cristianos, como vieron a otra que le hizo así y otro que le hizo así, entonces también ellos, oh la ¿sí? Eso no es hablar en lenguas. Muchas veces no se sueltan y le hacen así. Si ya vino el Espíritu y te movió, vas a hablar en lenguas. Yo, como ya lo practico, yo en el momento que yo empiezo
el Espíritu entra. ¿Me está entendiendo? Osatarumakai. Ahorita está el Umakar. ¿Quiere que yo siga hablando? Ramakaria Satara. Gloria Saturamaka. Mi Carabasoto Romo Porodiasate. Atale Irashandaramo. Mukarabarashite. Li Karandaro. Liva Hataruchi Taramake. Me rima Jotarabasutalay. Le hija tu Karaya Shataramake. Entonces son lenguas que a veces uno no entiende, pero a veces hay personas que son de otras nacionalidades y el Espíritu les está hablando y las entiende. Y a veces habla uno en lenguas y el diablo se queda así porque son lenguajes de ángeles que entienden ellos y le estás diciendo que lo ata, lo amarra, lo somete, lo sujetas. ¿Me estás entendiendo? Y hay otras lenguas que hablas que te contactas directamente con el Eterno. Eres movido. Dice la palabra, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cosas que no comprendemos. Con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Elohim, intercede por los santos. Es una intercesión que hace el Espíritu. ¿Está entendiendo? A veces que estás orando ahí con el Señor y de repente eres movido por el Espíritu, eres tomado por el Espíritu y empiezas a hablar en lenguas. Y a veces son unas lenguas, yo hablo lenguas, a veces lo adoro, lo alabo en lengua, yo sé que lo estoy adorando, a veces me da, pues muy seguido me da la interpretación de lo que yo le estoy diciendo, ¿ok? Entonces, y a veces hablo calmado, pero a veces salen unas lenguas tremendas, hermano, que yo me quedo así, y son lenguas de guerra, de una autoridad tremenda que yo no, pues, eso es del Espíritu, no es mío. Cuando yo estoy así en oración, cuando uno habla en lenguas, es un lenguaje poderoso. Cuando eres movido a hablar en lenguas, es porque el Espíritu quiere que hables, porque tú estás preparando terreno para lo que viene, estás cancelando lo que el diablo quiere hacer, estás preparando el terreno para la bendición que viene. ¿Me estás entendiendo? Por eso yo les digo, busquen al Espíritu, hablen en lenguas y no se forcen a hablar, sino que ustedes empiezan como un bebé a balbucear. Y cuando tú anhelas al Espíritu, te lo va a dar. Pero tienes que andar en santidad, es decir, en obediencia para el Señor. ¿Ok? Porque el Espíritu le es dado, ¿a quién dice ahí? En Hechos 5:32, a los que le obedecen. El Espíritu le es dado a los que le obedecen. No te va a ser dado si no andas en obediencia. Bien, entonces la palabra es muy clara. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Nos guía. Dice la palabra que nos guía a toda ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. ¿A dónde nos guía el Espíritu? Es decir, ¿a qué nos mueve? A la verdad. Cuando tú o yo andamos en mentira, ¿será que el Espíritu nos está moviendo? Es decir, cuando practicamos la mentira. ¿Será que tenemos el Espíritu? No. ¿Quién es el mentiroso? Es el diablo. Entonces, si nosotros andamos en mentira y no podemos, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón, arrepentirnos al Señor y dejar eso, para que el Señor nos pueda dar el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y entonces empecemos a ser movidos. Tú y yo, es hermoso ser movidos por el Espíritu, porque el Espíritu siempre te guía a la verdad y a la justicia. Él nunca te va a guiar a la mentira y a la injusticia. No lo contristemos, dice la palabra, no contristes al Espíritu de Elohim. A veces sí tenemos el Espíritu, pero lo contristamos. ¿Quieres ser movido por el Espíritu? Él te va a mover. Cuando tú ya te movió Él, te habló, te dirigió, te guió, te movió a vivir una vida de santidad,
y tú caminas en esa vida de santidad, entonces viene el siguiente paso. Él te va a mover para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para bendecir a otros. Te va a mover. Vas a buscar siempre personas a quienes poder ayudar de cualquier manera. El Espíritu a eso te va a ayudar, para eso te va a mover, a que tú ayudes, porque Él es nuestro ayudador, a que tú ayudes a los demás. A ser alguien de provecho aquí en la tierra, a eso te va a mover. A ser una persona amorosa, que dejes toda amargura. Una persona amargada no va a tener la llenura del Espíritu. Es templo del Espíritu. Todos somos templo del Espíritu. Pero tendremos la llenura del Espíritu. ¿Seremos movidos por el Espíritu? Se supone que nosotros somos movidos, somos un templo andante, un templo en movimiento. Pero si yo soy apático, si yo no me muevo en la obra del Señor, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para venir a la congregación, oír la palabra y ser bendecido? No. Esa es una parte muy egoísta. Eso nos lo va a dar el Señor cuando busquemos el reino de Elohim y su justicia. Nos va a ser añadido todo eso. Pero nosotros, cuando somos movidos por el Espíritu, venimos aquí no para recibir nada más, sino para aprender a dar a los demás, a dar amor. ¿Me está entendiendo? Y el amor se demuestra, no nada más diciendo te amo. El amor se demuestra. Tienes hambre, te doy de comer, si está en mis posibilidades hasta donde puedo. Tienes frío, te visto, te doy ropa. No tienes con qué caminar, no tienes calzado, te doy calzado. ¿Entendiendo? Entonces, el que es guiado por el Señor, inmediatamente va a manifestar estas cosas. El que es guiado da testimonio en la tierra delante de la gente, que es un hijo del Eterno. El que es guiado por el Espíritu, ese es hijo del Eterno. Da testimonio vivo aquí en la tierra, delante de los hombres, delante de Elohim, es un testimonio. ¿Se le acerca la tentación? ¿Se le acerca el pecado? Sí, pero esta persona es una guerrera, es un guerrero. Amén. Y que está en oración, y que está en la palabra, y que ayuna. Entonces es un guerrero poderoso espiritual, fuerte, poderoso espiritualmente, y entonces no es vencido por la tentación y por el pecado. Esos son los que son movidos por el Espíritu. No porque veas a alguien danzarle al Señor, no porque veas a alguien que está de rodillas llorando al Señor y está siendo movido por el Espíritu. No porque veas un sermón poderoso que se te avienta y que te impacta. No porque veas que alguien sanó a un enfermo, o que sanó un cáncer, o un SIDA, o que hizo un milagro creativo. No, eso no es precisamente que sea movido por el Espíritu. El movido por el Espíritu es aquel que tiene una vida de testimonio delante de Elohim, delante de los ángeles, delante de los demonios y delante del mundo. Un testimonio de integridad, de rectitud, de obediencia delante de todos. Es un escudo. Es un escudo. Es verdad lo que dijo López Obrador. La honestidad, dice, es lo que más aprecio en mi vida. Lo de más valor en mi vida. Y es un escudo, dijo. Y es verdad, eso dice la palabra. Es un escudo. Por eso es que me han buscado y no me han encontrado nada. Le buscaban a ver si había robado, a ver si había hecho cosas que no convenían. No le hallaron nada. Y si no te hallan nada, no te pueden castigar, no te pueden acusar, no te pueden encarcelar, no te pueden dañar, porque eres un hombre honesto, recto, íntegro.
Así es en el reino del Señor. El diablo no tiene con qué dañarte, no tiene con qué acusarte, no puede hacerlo porque tú eres un testimonio viviente del Señor aquí en la tierra y estás siendo movido por el Espíritu. El Espíritu es el que le dio movimiento, ¿estás oyendo? A la palabra. Es el que le da el movimiento. Sin Espíritu es letra muerta. Letra muerta sin el Ruach. Es la palabra. Es como cualquier otro libro. Si tú no la lees con esa fe y pidiéndole al Ruach HaKodesh que te revele el amor y los misterios y los secretos del reino de los cielos y del corazón del Padre. Tú vas a ser movido por el Espíritu cuando entiendas esto y cuando lo practiques. Yo sé quién aquí en la congregación es movido por el Espíritu. Espero que todos. Y si no andas siendo movido por el Espíritu, anhela que el Espíritu, dile a Él, yo le digo, guíame, dirígeme, Espíritu de santidad, muéveme. Y te va a decir el Espíritu, ok, estoy de acuerdo. Y tú estás esperando que te mueva para hacer milagros y te dice, no, deja esa maldad que estás haciendo, te estoy moviendo para que dejes ese pecado y esa maldad. Y la gente piensa, ay, si es movido por el Espíritu, es que va a hacer milagros, es que va a ser un gran siervo, una gran sierva. No, un gran siervo y una gran sierva delante de los ojos del Señor es aquel que vive en obediencia, en santidad, en pureza, sometido, sujeto, comprometido y entregado completamente al 100 con el Eterno. Entonces sí, dice el Señor, te ve, ese es mi hijo de quien tengo complacencia, está siendo movido, está siendo movida por el Espíritu. ¿Cómo movía el Espíritu a los apóstoles? Pablo y los apóstoles querían ir a un lugar y el Espíritu, ellos no hacían a un lado el Espíritu. Ellos antes de ir oraban juntos y le pedían al Ruach HaKodesh que los guiara y que los moviera, que él dirigiera. Y algunas veces el Espíritu no les permitió, dice la palabra, que fueran a cierto lugar. Eso es ser movido por el Espíritu. Dice, intentaron ir a Bitinia, intentaron ir a otros lugares y el Espíritu se los prohibió. ¿Entiendes? El Espíritu es el que mueve todas las cosas. El Ruach HaKodesh de Yahweh es el que mueve todas las cosas. Con su poder se sustenta, se sostiene y todo tiene vida. Yeshua lo dijo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu te va a dar vida. Por eso en Yeshua tú te vas, dice, en Yeshua vivimos. Si no tienes al Espíritu no tienes vida. Nos movemos. Si no tienes al Espíritu no te vas a mover a hacer el bien, a hacer las cosas, las obras del Señor. Y en Él somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos e hijas del Eterno. Somos siervos y siervas y guerreros poderosos del Eterno, ungidos con el Espíritu de santidad. Tienes que saber que vives. Tienes que saber quién eres. ¿Estás entendiendo? Y tienes que ser movido por el Ruach. Es bonito ser movido por el Ruach. Es bonito cuando nos mueve el Espíritu, porque hermano, siempre te mueve a hacer cosas agradables. Ayudar a los necesitados. A orar por los enfermos. A libertar a los cautivos. A ir a evangelizar con un corazón amoroso por las almas. Tú te vas a dar cuenta que es el Espíritu que está actuando en ti, porque tú mismo sabes que te has sometido, que has resistido el pecado y la maldad. Cada quien sabe en su corazón si está bien o no delante del Señor.
Yo anhelo ser movido por el Espíritu, es el anhelo de mi corazón. El mismo Espíritu me anhela a mí celosamente. Dice la palabra, que Él nos anhela celosamente. Es tan celoso el Espíritu que no quiere que nos vayamos tras la maldad, que no quiere que nos vayamos tras dioses ajenos. ¿Está entendiendo? Nos anhela tanto, es un anhelo de Él, que estemos con Él, que deseemos ser movidos por Él, que deseemos ser guiados y dirigidos por Él. Yeshua no se fue al desierto porque quiso, dice que fue llevado por el Espíritu. Los apóstoles no hacían lo que les pegaba a su regalada gana, ellos oían la voz del Espíritu y el Espíritu los movía. Yeshua les dijo, cuando ustedes van a pasar, les dijo a los apóstoles, van a pasar por muchas pruebas, van a ser algunos encarcelados, van a ser llevados con reyes, pero ustedes no piensen lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu les va a decir lo que deben de hablar. Les va a dar lo que deben de decir, de hablar. Ruach Kodesh. Él es el que le da movimiento a la vida de un ser humano, de un hijo del Eterno. Sin el Espíritu vas a ser apático, sin el Espíritu vas a ser miedoso, sin el Espíritu vas a ser cobarde, sin el Espíritu no te vas a querer aventar a hacer cosas, sin el Espíritu te vas a sentir menos. Sin el Espíritu no vas a ser movido. El Espíritu es el que mueve. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu quiere, anhela moverte. ¿Me estás entendiendo? Anhela moverte en el poder de Él. Pero necesita ver un corazón anhelante que busca con pasión vivir una vida de obediencia y de santidad. Que se niega, reniega y renuncia y resiste el pecado y la maldad. Que luche, si es posible, hasta morir para no pecar. Bendito es el Eterno. ¿Usted cree que los apóstoles no eran tentados por el pecado, por la tentación, por la maldad? Todos, hasta Yeshua. Pero ¿qué pasó? Ellos decidieron obedecer al Señor, y entonces, como dice Hechos 5:32, entonces les fue dado el Espíritu Santo. Dijo Pedro que el Espíritu Santo les es dado a los que obedecen a Elohim. Entonces yo decido obedecer al Señor. Si Él me dice aquí en su palabra algo que yo tenga que hacer o algo que deje de hacer, yo le obedezco. Y a medida que voy caminando, leyendo la palabra y obedeciendo sus mandamientos, el Señor ve mi corazón y me es dado el Espíritu. Y cuando menos lo acuerdas, vas a sentir ¡fum! Yo recuerdo cuando vino sobre mí el Espíritu. ¡Fum! Yo siempre, yo no soy perfecto, pero he resbalado también, pero el Señor me ha levantado. Pero yo siempre he procurado servirle en santidad y en obediencia, a pesar de que le he regado muchas veces, ¿me entienden? Pero ahí voy. Entonces, yo he sentido, como dice la palabra, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Yo he sentido cómo cae sobre mí el Espíritu. Es un decir, ¿me entiende? No es que cae de lo alto, es que se siente la presencia inmediatamente el ruach. Sientes el poder, sientes la unción. Porque imagínese usted en el estado, recuérdanla, y no me cansaré de decir eso, porque hay personas nuevas que se están suscribiendo, y entonces no han oído estos testimonios, porque pues, son bastantísimos videos que tengo, y obviamente ni en su vida los van a ver todos, pero van a ver muchos. Entonces, cuando mi esposa fue atacada por el demonio de muerte, a tal grado que en ese momento perdió los signos vitales, murió por un momento, blanca, los ojos para atrás, era un demonio, los ojos en blanco así para atrás, se veía impresionante, sentada, recargada así, sin latirle el corazón. Le tocaba yo a ver si tenía el pulso, no tenía, respiración tampoco, con la boca abierta, y ya era un demonio de muerte.
Y yo en ese tiempo, pues hace muchos años, que apenas teníamos poco, y yo desesperado, y qué hacer, y le hablo a la Cruz Roja, o le digo a los niños que pues, estaban chicos, tenían como 14 años, por ahí eran adolescentes, y les voy a decir porque estaban allá en un cuarto, y en una recámara, pero no, porque se van a espantar, y yo, ¿qué hacía? No, pues yo le voy a hablar a la Cruz Roja, dije, ¿verdad? Cuando iba a agarrar el teléfono, hermano, sentí cuando vino el Espíritu. ¡Fum! ¡Pum! Haga de cuenta que yo me quedé sin temor, sin miedo, sin desesperación. Entonces, en mi mente, en mi espíritu, estas palabras: tú eres mi siervo, tú crees en milagros, tú crees en el poder de Dios, sí. Entonces cuando yo sentí eso, pero ya con una templanza así, con aquel poder espiritual que yo sentí en mí, me paré así enfrente de mi esposa y ella sentada y yo así parado. Y le dije: espíritu de muerte, suelta a mi esposa en este momento, te lo ordeno, fuera. Otro se hubiera desmayado al ver eso. Y yo a punto de desmayarme, pero fue el espíritu que me... Y con aquella templanza y con aquella calma, pero con aquella fuerza y seguridad que le dije, y ella seguía igual. Padre, así como le estoy hablando: Padre, envía el alma y el espíritu al cuerpo de mi esposa. ¿Por qué estaba hablando yo así? No era yo, era el Ruach, ¿me está entendiendo? No era altivez ni nada, era seguridad, que no era mía, pues obviamente. Y ella seguía igual. ¿Quién creen que me estaba guiando? ¿Quién creen que me estaba moviendo? El Ruach HaKodesh. ¿Quién creen que me guió a hacer esto y a decir esto? Esto que voy a decir. Mercedes, le dije, en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Jesucristo lo conocíamos en el tiempo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe el Espíritu. Cuando yo le soplé así en su nariz, hermano, mi esposa le volvió el color, sus ojos otra vez. Ya la abracé: ya mamacita, le digo, ya está tranquila, ya. ¿Quién me movió? El Ruach HaKodesh. ¿Pero por qué me movió? No soy perfecto, pero buscaba seguir en santidad, obedecer su palabra, aunque a veces era muy religioso, etcétera, lo que sea, pero yo buscaba servirle. ¿Me entienden? A lo mejor estaba en ignorancia, a lo mejor tenía orgullo, no sé qué, pero yo tenía esas ganas, esa hambre de seguirlo, de servirlo y hacer su voluntad, aunque fuera a rajatabla. ¿Me está entendiendo? Teníamos poco, pero ese fue el espíritu, el Ruach. Vino y me movió. Como allá, el niño que les dije que se ahogó en la playa. ¿Cómo me movió el espíritu? Yo buscaba al Eterno. Esto lo estoy diciendo no para mí, me está entendiendo de las naciones. Yo no soy nadie, es para la gloria de Él. Todo lo que hacemos es para Él, para que nos demos cuenta del Elohim que tenemos, el amor tan grande y el poder que está en nosotros. No es nada de nosotros, es todo de Él. Esto es para la gloria del Señor y son testimonios para Él nada más. Pero ese niño, declarado muerto, ahogado en la alberca por un doctor, toda la gente alrededor llorando y gritando y lamentándose, jalándose los pelos. Yo, un guardia de seguridad que no sabía nada de primeros auxilios porque entré nada más por trabajar. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me movió el espíritu? ¿Qué poder del espíritu? Yo también, pues nervioso, imagínense, me manda a llamar a mí, yo vi la bola de gente allá amontonados, ahí ¿qué pasó? Yo estaba allá cuidando una puerta, me hablan, voy corriendo y voy viendo al niño ahí, muerto, ahogado, y el doctor así: ay Dios mío, diciendo, no tiene signos vitales, está muerto. Y toda la gente gritando: ay, se estrujan. ¿Qué hacía? Y me hablan a mí, y yo sin saber nada de primeros auxilios ni nada de eso.
Pues nada, lo elemental que había visto, que le echan aire en la boca, ¿verdad? Pero pues yo le echaba al niño, nada. Entonces cuando yo le estaba echando, yo veía que el doctor estaba por un lado mío y estaba aplanándole la panza. Y yo de repente volteé y lo vi así, y me paré. Y le dije así: lárguese de aquí. ¿Por qué le dije yo eso al doctor? Un señor de dinero, porque era un hotel de esos lujosos, de esos grandes. ¿Por qué le dije yo al doctor eso? Y el doctor se me quedó mirando y dijo, se agarró la cabeza y se dio la vuelta y se retiró. Dije, lárguese de aquí. ¿Por qué le dije yo eso? Ya después, pensando, supe por qué. Y pues yo, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué le dije que se fuera el doctor? Y el niño tirado ahí, y el espíritu que me empieza a mover. Yo hice lo que yo ni sabía por qué lo hice. Agarro al niño como si fuera un títere, lo agarro de una mano y lo levanto así. Lo agarro con una mano y con la otra lo agarro del estómago y lo dejo colgando aquí. Lo tengo colgando aquí, todos me están viendo. Y de repente le hago así al niño, fuerte, en el estómago. ¿Y qué creen que empieza? A vomitar. El niño igual. Después de un rato, hermano, ya tenían como 10, 15 minutos ahí. Es obvio que debía de tener, si vivía algún daño cerebral, por falta de oxígeno, obviamente. Pues el niño vomitó y vomitó y vomitó y vomitó agua y vomitó comida y vomitó todo. Entonces se quedó de lado así y yo pues por un lado de él lo veía y me acordaba que quedan así cuando hay mucho tiempo que pasa, pues estaban ahogados, quedan con daño cerebral, ¿verdad? Entonces yo le empiezo a hacer preguntas al niño y el niño me contesta normalmente todas las preguntas. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Cómo te llamas? Alberto Bosque. No se me va a olvidar el nombre. Alberto Bosque. ¿Con quién vienes? Con mi abuelita. ¿Y dónde está tu abuelita? No está. No estaba nadie, estaba solo el niño ahí. Pasó un tiempo, el niño sentadito, tranquilo, sano completamente, nada más se lo llevaron porque es un protocolo de ahí llevárselo en la ambulancia. Había llegado una ambulancia para llevarse al muertito, pero se llevaron al niño nomás para hacerle el chequeo, pero todo día después lo trajeron como a las 2 o 3 horas y todo estaba bien. Entonces, pero en ese tiempo que el niño revivió, cuando yo dijo, no sé dónde está, no, vine con mi abuelita, y dónde está tu abuelita, no sé. Ya el niño sano, completamente bien. En eso viene la abuelita, en medio de toda la gente, pues ella tranquila a ver qué había pasado. Y vio a su niño, pero lo vio bien y todo, nomás se rió y veía que era. Ni cuenta se dio lo que había pasado con su nieto. El amor del Señor, fíjese. Porque si la viejita ha visto muerto al niño ahí, ella cae muerta también. Porque se lo habían encargado sus papás mientras ellos andaban allá no sé dónde. Ellos que habían ido a la alberca de los niños chiquitos, pero al chapoteadero, y de ahí se fue deslizando sin que nadie notara. Estaba llenísima la alberca y se fue a la alberca grande y nadie se dio cuenta y estaba flotando ahí el niño. ¿Quién me movió a hacer eso? El espíritu, el Ruach HaKodesh. Yo no sabía nada de eso. Y luego la enfermera, ¿se acuerdan que les dije a la enfermera? Había una enfermera ahí. Había una enfermera, como de unos 60 años, 65 años por ahí. Yo me regresé a mi lugar, ya pasó todo y me regresé a mi lugar, a mi puesto donde yo estaba. Y iba una enfermera subiendo las escaleras y volteó y me dijo, oiga, le digo, sí, dígame señora. Oiga, usted fue el que oró por el que, ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo se dice cuando que procedió o algo así con el niño? No sé cómo se dice, cuando intervino o algo así, me dijo con el niño. Le digo, sí. ¿Por qué? Es
Es que le voy a decir una cosa. Soy enfermera de como 40 años, me dijo, 30 y tantos años. Soy enfermera. Nunca había visto a alguien actuar así, con esa frialdad, con esa firmeza, con esa, o sea, sin temor, sin nada. Le digo, pues ni yo tampoco, señora. Yo no sé cómo fue, le digo, fue el Señor. Esto sí, siempre hay que dar testimonio del Señor. Gracias a Él. Y dijo la señora, sí. Y ya se fue. ¿Quién fue glorificado? El Señor. En todo el Maeva fue glorificado el Señor. ¿Quién me movió? Yo no. Yo ni sabía. El Espíritu. ¿Quieres ser movido por el Espíritu? Busca compasión, con amor, con entrega al Señor. Y vas a ser movido y movida por el Espíritu. Sin religión, sin religiosidad. ¿A poco crees que me va a mover el Señor porque traiga un talit? Es bueno ponerse un talit, porque representa la identidad que tenemos en el Mesías. ¿O me va a mover porque traiga una kippah? No. ¿O porque sé sonar el shofar? Él me va a mover en su perfecta y santa y agradable voluntad, porque yo lo ando siguiendo a Él. Como dice Pablo, aún no han luchado contra el pecado hasta la muerte. Es decir, que cuando la tentación y el pecado te quieren jalar y arrastrar, tú resistes en el Espíritu. Tú no quieres pecar, no quieres ofender, no quieres herir, no quieres lastimar, no quieres contristar al bendito Espíritu de santidad. Él es el que nos mueve. Dejémonos ser movidos por Él, hermano. Denle la oportunidad de que los mueva. Y lo primero, dile, muéveme, Señor. Muéveme, quiero moverme en ti. Dame el movimiento en ti. Te va a mover. Primero, te va a decir, paz, esto, aquello, no me agrada esto, no tienes que hacer esto, ya deja aquello, ya deja lo otro. ¿Está entendiendo? Te limpia. Y tú, si eres obediente, te va a dar la llenura del Espíritu. Tu rostro va a resplandecer. Porque es el Ruach, como el de Moisés, fue impregnado. Santo es el Señor. Kadosh, Yahweh Tzubaot. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hermanos, el Señor anhela que deseemos nosotros que Él nos mueva. Déjate mover por Él. Y vas a ver lo que va a hacer el Señor contigo. Te vas a maravillar, así como te he contado tus testimonios. Y muchos más que el Señor ha hecho a través de mi vida, para gloria de su santo y bendito y glorioso nombre. Porque nada más me dejé mover. Perfecto no soy, pero me dejé mover buscando hacer su voluntad hasta en lo más mínimo. ¿Estás entendiendo? Si Él te dice, este granito de azúcar ¿te hace daño? ¿O no quiero que comas este granito de azúcar? No lo como. ¿Está entendiendo? Aunque yo piense, bueno, pero ¿qué me va a hacer un grano de azúcar? Eso se llaman jukim. Todos los mandamientos que nos da el Señor que no entendemos para qué nos los da, pero los hacemos. Nada más por obedecerle, ese es un jukim, un mandamiento que hice sin yo saber qué significaba, pero nada más porque lo dijo el Eterno, por eso lo hago.
Y entonces él dice, verdaderamente es obediente, se llenó del Espíritu. ¡Fum! Yo anhelaba siempre el Espíritu. Siempre lo he anhelado, siempre es lo que le digo, te anhelo, yo quiero, te quiero a ti, yo no quiero otras, te quiero a ti. Cuando cayó el Espíritu sobre mí, en la congregación en la que estaba en Agua Viva, había cientos de personas. Yo lo anhelaba. Tú tienes que anhelar. Si quieres hablar en lenguas, tienes que anhelarlo. Y el Espíritu te lo va a dar porque Él no te va a dar otra cosa. Tu papá no te va a dar otra cosa, te va a dar lo que le estás pidiendo. Si te lo pides con fe verdadera y para gloria de su nombre. Y entonces cayó sobre mí el Espíritu, fue una explosión tremenda. En ese momento, como si yo fuera uno de los siervos de allá, de los profetas que hablaban así, gritaban, empecé a profetizar, pero con una voz. Se oía en todo el recinto y todos se callaron y se paró la música. Y empecé a hablar y hablar y hablar. Yo no había hablado así, hablar en lengua. Y pues yo quería, pero era el Espíritu. Y ya, las pude contener. Porque uno puede contener y uno puede hablar cuando quiere, ¿me entienden? Pero eso en el principio yo no lo sabía. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, el Espíritu va a fluir cuando yo quiera. ¿Me entienden? No me va a obligar a que, ahora lo tienes que hacer, no. Tenemos una libre voluntad y no va a pisotear nuestra libre voluntad. ¿Me entienden? Pero si tú anhelas que Él fluya, que Él te mueva, lo va a hacer. Cuando se acabó el culto me dijo el pastor Miguel Jones que pasó por ahí. Pasó a propósito para verme, porque yo casi no lo conocía, él no tenía yo relación, sí lo veía, sabía que el pastor, pero no. Ya después tuvimos una relación más o menos bien ahí. Y me dijo, porque es gringo y habla español, pero habla más bien el español. Te tomó el Espíritu, hermano, ¿verdad? Yo nada más le dije, pues yo no sabía, tenía poco. Te tomó el Espíritu, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar todo eso y a leer. Y ya sé que el Espíritu les es dado a los que le obedecen. Si no obedece a una persona y tú ves que hace milagros, prodigios, maravillas, etc. El Señor dijo que aunque le digan Señor, Señor, en mi nombre echamos fuera demonios, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, profetizamos. Dice que Yeshua les va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de iniquidad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dice. ¿Quieres ser movido por el Espíritu? Amén. Bueno, allá en las naciones así, también prepárese, porque si usted te prepara para ser obediente al Señor, prepárate, porque viene el Espíritu sobre tu vida. Y entonces ya no vas a estar apático, ya no vas a ser una persona mediocre en el reino del Señor, en la obra. Vas a ser alguien activado, que vas a buscar servir al Señor con todo tu corazón, vas a anhelar salvar las almas, vas a tener un deseo de ir y llevar el Evangelio, de ver en cada persona, no el ser humano, no a la carne, sino a ver el alma que está ahí. Que vas a anhelar cuando vengas a la congregación a danzarle y a alabarlo sin ninguna atadura, libre, sin aquella apatía o aquella, no, te vas a parar, vas a danzar verdaderamente en el Espíritu, vas a cantarle con tu corazón para Él, sabes para quién es. Eso es cuando eres movido por el Espíritu. Bien, allá en las naciones, Señor les bendiga, prepárense todos para recibir el Espíritu si son obedientes, y entonces el Espíritu pone su energía, su poder para movernos, para hacer la obra aquí en la tierra, para gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos, Yahweh, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Señor les bendiga, amén y amén.